Cambiando de tema y para empezar aquí con lo de la farándula, le sigue lloviendo sobre mojado a Sean Diddy, P. Diddy Combs, pues otra mujer lo acaba de demandar acusándolo de abusar, que la sexual. Bueno, según los documentos, señores, de esta demanda, la mujer asegura que él supuestamente la drogaba, la violó y la embarazó. Además, también hasta la obligó a que abusara. Diddy se encuentra encarcelado en Nueva York, en la cárcel de Brooklyn, con cargos de tráfico de personas, extorsión y prostitución. Y este es un hombre que era de los más poderosos o el más poderoso dentro de la música de los Estados Unidos. Y miren lo que pasó, que se reunía con todo lo que era la lista A, como dicen, de A-list de Hollywood. Todos eran amigos de él, querían ir a su fiesta, querían estar donde él estaba, y muchas mujeres que venían que pensaban que si se hacían amigas de él, lo iban a ayudar en su carrera las iban a ayudar. Musical. Claro, y mira lo que pasó, Lili. Terminaron siendo prostitutas, sexuales y todo lo que ha salido a relucir en sus 3 mansiones, tanto de Nueva York, de Los Ángeles y de Miami. Yo no creo, Raúl, que él sale bien de esto. No importa que él alegue que la gente era adulta, que todas eran adultas, que él no le... Como dijimos ayer, que si él hubiera tenido estas personas y ellas consentían hacer esto, no hubiera ningún problema. Pero esto es diferente. Esto es diferente. O sea, las fiestas y que la gente se quitaba la ropa y lo que hacían durante la fiesta, tú estás en tu lugar privado, yo no creo que ahí la policía puede meterse ni el FBI. Lo que está pasando es algo mucho más serio, Raúl. Personas en las redes sociales han empezado, Lili, a especular sobre qué habría pasado o qué habría visto el entonces jovencito junto al rapero. Hablando de P. Diddy también, señores, muchísimos fans están preocupadísimos por la implicación que pudiera tener los delitos y crímenes de P. Diddy en las vidas de nada más y nada menos que de Jennifer López, que ya ha pasado muchísimo, y sobre todo Justin Bieber, quien era menor de edad cuando conoció a P. Diddy. Y es que, como tú bien dices, Lili, los seguidores tanto de J-Lo como de Justin están preocupados por saber si ambas estrellas, que definitivamente son muy queridas por el público, de alguna manera sufrieron algún tipo de aberraciones que, como bien estamos viendo en esta denuncia, parece ser que practicaba el músico y productor, ¿no? Bueno, en el caso de J-Lo, señores, vamos a recordar todos que la diva del Bronx tuvo una relación de 2 años con Diddy y que este romance fue uno de los más publicitados en aquel momento. Bueno, dicen de hecho que él terminó el caótico romance fue ese incidente que ocurrió en una discoteca de Nueva York en el año 1999, cuando recordarán hubo un tiro. 3 personas fueron heridas y en ese mismo momento arrestaron a P. Diddy, la misma J-Lo y a otro artista que estaba lanzando el cantante. Y en ese momento Diddy y J-Lo fueron puestos en libertad. No, y J-Lo sobre todo inmediatamente, porque recuerdo todo el escándalo, lo cubrimos aquí en El Gordo y la Flaca, fue en el año 99. Sin embargo, obviamente esto te marca. O sea, pero no hubo foto, ¿verdad? ¿Foto de detención hubo? Yo creo que no, porque no fue acusada. No, ella no fue acusada. Ahora, otro que también se dice que embarrado en todo esto, señores, es Justin Bieber. Diddy fue uno de sus grandes mentores al inicio de su carrera. De hecho, en una oportunidad estuvo 48 horas bajo el cuidado de Diddy en la casa del rapero. Le dio un Lamborghini cuando solamente Justin Bieber tenía 15 años. ¿Y para qué le dio un Lamborghini con 15 me imagino que era parte del contrato que estaba haciendo, porque fue, o sea, este fue uno de los niños que él lanzó como productor. Bueno, no está nada mal, ¿no? Para empezar con 16 años manejar uno de estos carros. Ahora, ojo, porque a raíz del resurgimiento de este video, personas en las redes sociales han empezado, Lili, a especular sobre qué habría pasado o qué habría visto el entonces jovencito junto al rapero. Bueno, otra noticia que también ha salido es que a pesar de todas las acusaciones en su contra, P. Diddy ha sido un padre excepcional para sus 7 hijos, que él ha podido hablar siempre desde la cárcel con los mayores y que están devastados por todo lo que escuchan y todo lo que está viviendo su padre. O sea que a pesar de todo, unos le vemos el lado
que acaba de ser publicitado de el hombre monstruo dentro de... Agresivo. Claro, agresivo dentro del entretenimiento. Y otros están hablando de su lado como padre de familia, padre de sus hijos, y que ha sido muy buen padre para sus 7 hijos. Y yo creo, Lili, que desde ese lado de padre, se dice que el rapero teme por lo que le puede pasar a sus hijos. Incluso también dicen que teme por su propia vida. Raúl, ayer no lograste, no pudiste opinar, estabas desde Nueva York. Este caso va a dar tanto de qué hablar y todo el mundo está opinando. Ahora, yo estaba conversando con los productores que ahora están saliendo en las redes sociales, pedazos de entrevistas de hace muchos años atrás, cuando él hablaba abiertamente de estos tipos de fiestas que él daba, que daba mucho alcohol, que tenía que haber calor para que la gente mezclara el calor con el alcohol. Y mucho aceite de bebé. No, bueno, él no hablaba de eso públicamente, pero mucho aceite de bebé. Yo creo que nadie se imaginó lo que verdaderamente estaba pasando en esta fiesta. Solo los que iban allí y vivían, ¿cómo se llama? El freak off. Lili Borja, creo que la que menos se tiene que estar preocupando por esto ahora es Jennifer López. Eso pasó hace mucho tiempo, todo el mundo sabe la historia de lo que pasó con el fuego, que si ella se sentó encima de ella y todo eso, se la escondió en el trasero. Eso es lo mínimo en este momento. Este hombre está acusado de cosas horribles. En el día de hoy ha salido una mujer que dice que él se la vio y también la filmó mientras se lo vio. Pero hay otras cosas todavía más serias. Un guardaespaldas de él dice que sabe que en casa de Puff Daddy hay videos que los tiene ahora en su posesión. Quizás la policía, tanto y el FBI y todos los que están haciendo todo esto, porque él tenía casas en Los Ángeles, en Nueva York y en la ciudad de Miami, donde políticos fueron a participar, oigan esto, políticos fueron a participar de estas famosas fiestas. Esto salió a relucir con uno de sus guardaespaldas que ha dicho esto y salió publicado en el día de ayer. El propio Leonardo DiCaprio, quizás uno de los actores más importantes en los últimos años en la historia de Hollywood, en un momento estuvo muy cercano a P. Diddy y hay muchísimas fotos de él en las fiestas, tirados en la cama con él y con otros amigos y amigas. Así que esto puede ser un dolor de cabeza para esta gente, señores. Y esto, y lo estoy diciendo muy bien, quién sabe si le puede costar la vida a P. Diddy dentro de la cárcel, porque mucha gente no quiere saber nada de esto y lo pudieran mandar a matar. Y esto ustedes saben que no es la primera vez que sucede. Él lo tiene en una cárcel aquí en Brooklyn que es bastante peligrosa. Estaban esperando que los abogados pidieran cambiarlo de cárcel, pero después los abogados todavía no han hecho esa petición. Está en una cárcel con otros prisioneros alrededor, pero dice que la tienen muy bien cuidada para que no pase nada a la celda de él. Pero si de verdad lo que está diciendo el guardaespaldas es que hay políticos y algunos de estos políticos son importantes y que hay muchas más gente que tienen mucho poder involucrados en esto, esto es una situación extremadamente seria. Volvemos al tema de Jennifer López. Lo de Jennifer López, ¿hace cuánto? 20 años atrás, ya todo el mundo habló de eso. No creo que tiene que preocuparse ella. Justin Bieber era menor de edad en aquella época, quién sabe. Vamos a regresar a nuestros estudios con Lili y Borja. Bueno, la única defensa que él dice que tiene es que no hay menores de edad envueltos en esto, Raúl, y que todo el mundo era adulto y que todo el mundo dio su consentimiento para participar en esas fiestas. Eso es lo que dijo el abogado también, ¿no? ayer en nuestra pieza de Tania Charry, le pregunté 2 veces. Pero bueno, vamos a seguir porque de eso vamos a estar hablando por mucho tiempo, porque es un caso tan, pero tan fuerte que está apenas comenzando.